Hola, ¿qué tal? Muy buenos días con todos. Saludos, mi nombre ya muchos me conocen, Carlos Paredes. Sigo en el ministerio Camino de Vida, predicando la palabra de Dios, pasando el mensaje de nuestro Salvador. En este día, para llegar con un mensaje, vamos a estudiar la palabra. Vamos a pedirle al Señor que nos guíe, nos ayude, nos proteja. Y también tenemos que tener en cuenta que el Señor siempre tiene las cosas en control, ¿sí? Recordándoles igual a las personas que tal vez no conocen del Señor, tal vez conocen de un Dios ajeno a ustedes. Yo no te vengo a hablar de religión, yo no te vengo a hablar de un patrón de iglesia en el cual Jesús está encerrado en cuatro paredes. Yo te vengo a hablar de una relación personal de Jesús, tú con Jesucristo, el Padre como creador, Jesucristo como el Redentor y el Espíritu Santo, aquel que nos guía a todo camino de verdad. Pues en esta mañana vamos a estudiar la palabra, vamos a ver cómo el Señor nos habla a través de su santa palabra, de su santo mandamiento. Gracias al Señor por todo lo que nos ha dado, nos ha cuidado en este tiempo que está el mundo convulsionado por esta pandemia, y muchas personas han partido de este mundo, pero lo lamentable igualmente, y la pregunta es si partieron teniendo a Jesús en sus corazones. Eso es lo importante, eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver que si tú igualmente todavía no conoces del Jesús de la Biblia, que te habla la Biblia, no del Jesús que ahora te venden muchas iglesias, muchos pastores, se puede decir, que venden el evangelio, de aquellos que te dicen que si tú vas y pactas, Jesús te va a ayudar. No de ese Jesús, del Jesús verdadero del que habla la Biblia, que a veces, muchas veces van y te dicen, mira, si tú me das tus bienes, Jesús te va a perdonar. Y se ve alrededor del mundo que existen, que pupulan estas sectas. Pero vamos a ver a la luz de la verdad de las Escrituras qué es lo que nos dice Jesús, qué es lo que nos va a hablar Papito Dios en este momento. Y si tú todavía no conoces de ese Dios verdadero, de ese Jesús que te ama, que murió en la cruz por ti, hoy por hoy el mundo se ha colapsado. Y muchas veces vivimos nosotros en esta carrera de poder tener más dinero para poder conseguir más bienes en el mundo terrenal, tener negocios, casas, carros y muchas cosas. Pero nos hemos olvidado de alabar a Dios. Por eso, mira, si tú eras un gran empresario, un trabajador que vivías al día a día, pero te olvidaste de tu familia, te olvidaste de tu esposa, de tus hijos, de tu vida mismo, de tu salud, el Señor viene y frenó, o sea, arraya toda la economía en el mundo, frenó todos los trabajos, frenó todo. ¿Para qué? Para que nos tomemos un tiempo. Y en esta mañana, el día de ayer, yo justamente subí un video, no sé lo que pasó en las redes sociales, lo estoy volviendo a hacer, pero justo el día de ayer, hay un versículo en la Biblia que cuando yo estuve estudiando, estuve viendo, me sorprendió mucho, en verdad me sorprendió mucho por la palabra que Dios me dio en ese momento, que justo tú sabes que la palabra de Dios, y Dios es un Dios de verdad, un Dios, no es un Dios que no está de acuerdo a la palabra de Dios. Dios es un Dios de propósitos con tu vida. Si tú estás escuchando este video, no lo dejes de escuchar, escúchalo hasta el final. ¿Sí? Vamos a comenzar con la palabra de Dios. Padre mío, guíanos en este día, guíanos con tu Santo Espíritu para poder, Señor, predicar tu palabra, que no soy yo, Señor, yo solamente soy un instrumento de tu palabra. Que toda la gloria, toda la honra sea para ti, Padre Celestial, para ti, mi Señor Jesucristo, que moriste en aquella cruz, y para el Santo Espíritu que nos guíe en toda verdad. Bueno, comencemos. Vamos a comenzar en primer lugar con un texto
que me llamó mucho la atención, dice confianza extrema. Cuando tú tienes una confianza en algo, tú te guías, porque dices, bueno, tal vez si tú tienes dinero, dices, bueno, yo tengo dinero y mi confianza está en mi dinero. Si se me acaba, tal vez en esta semana voy al banco y lo saco. Pero, ¿dónde está tu confianza en verdad? Tu confianza es extrema. Aquella confianza que el Señor nos da a nosotros para poder confiar en verdad en su santo nombre, en su santa palabra. Nosotros no sabemos ni cuándo venimos a este mundo, ni qué día vamos a partir. Solo Dios tiene en sus manos, en sus estatutos, en sus mandamientos, tiene cuándo venimos a este mundo y cuándo vamos a partir. Entonces nuestra confianza debería estar en Él, en el eterno Dios. Solo en Él. Y dice, vivirás en paz y protegido por Dios, dormirás confiado y lleno de esperanza, sin miedo a nada ni a nadie, y muchos querrán ser tus amigos. Job 11, 18 al 19. Nunca perdamos la confianza en Dios. La gente se desilusiona y se da por vencida muy rápidamente. A veces ni siquiera aguardan lo suficiente como para darse cuenta de que los problemas no son tan serios como parecían al principio, y entonces se ahogan en un mar de ansiedad y preocupaciones y nervios. Muchas veces nos encontramos sumidos en esta preocupación, en estas dolencias. Hoy por hoy, vuelvo y repito, con esta pandemia del COVID-19, no sabemos si nos va a llegar, no sabemos a qué momento a un familiar va a llegar esta enfermedad, esta pandemia, pero confiemos en Dios. Salmos 91 dice que Jehová es nuestro castillo, es nuestro refugio. Si Dios así lo predestina y así lo quiere, que venga alguna enfermedad a mi vida o algo, que sea la voluntad del Señor, pero estamos confiados que a dónde vamos a ir. No voy a estar separado una vida eterna de Él, sino que Pablo dijo, para mí el vivir en Jesucristo lo es todo. Para mí el morir es ganancia y el vivir es Cristo Jesús. Así que nosotros que estamos confiando en Jesús, debemos estar confiados, sí, tomando, vuelvo y repito, todas las precauciones que nos dicen los médicos, pero confiando en el Señor. Nos dice también, pero si confiamos en Jesús, una de las características visibles de nuestra vida será la esperanza, esa capacidad que se cultiva y se desarrolla día con día, a lo largo de los años. Compañera inseparable de la fe, se activa cuando el panorama se torna oscuro y sin probabilidad del éxito. Es entonces cuando despliega su poder para someter el espíritu de quienes deciden ponerlo en práctica. Debemos tener esperanza acerca de nuestro país y creer que Dios cambiará la situación si las personas permiten que Dios los guíe. Debemos tener esperanza acerca de nuestra familia y creer que Dios unirá, fortalecerá y hará crecer el amor a través de las circunstancias. Debemos tener esperanza acerca de nuestro futuro y creer que Dios nos ayudará a lograr todos los objetivos que nos hemos trazado. La esperanza nos dará entusiasmo y energía para vivir al máximo y compartir el amor de Jesús y a todos los que nos rodean. Solo quienes tengan esperanza podrán disfrutar de una vida plena. Recordemos que el apóstol Pablo muchas veces fue detenido y él en sus diferentes cartas o epístolas nos dice que él vivía confiado, no por sus fuerzas, no por lo que él sabía. Él vivía confiado en el Dios eterno,
y en Jesucristo, que su Espíritu Santo nos ha revelado que cuando nosotros tenemos dificultades, problemas, debemos acudir a Él. Pero a veces muchas personas cierran, se cegan y dicen: ¿dónde está Dios en este momento? ¿Por qué hay tantas guerras? ¿Por qué hay tantas enfermedades? ¿Por qué hay tantas muertes? Y nos ponemos nosotros en el lugar de juzgadores, nosotros a juzgar el plan perfecto de Dios. ¿Por qué nosotros no decimos: ¿por qué yo no busco de Él? Yo muchas veces, las personas que me conocen y saben mi testimonio, vengo de un mundo caotizado, de alcohol, de droga. Me crié de joven en pandillas, me crié en un orfanatorio, y bueno, mi vida fue así, de mal en peor, pues se puede decir. Tuve un accidente en el cual casi me muero, estuve hospitalizado, que los doctores me decían que no iba a poder caminar y poder realizar muchas cosas. Y bueno, en el transcurso de mi vida he sido diagnosticado de algunas enfermedades, pero doy gracias a Dios que por el amor de Dios y por su misericordia yo soy sano. A pesar que la gente diga, muchas veces cuando tú vas al doctor y el doctor te dice, ya te da la última palabra, el doctor dice: no, de aquí usted va a vivir unos 2-3 días, pero ahí vemos la misericordia de Dios. Cuando Dios dice: no, yo tengo un plan perfecto para ti, yo voy a darte vida, y vida en abundancia. Yo he tenido misericordia de ti. Y dice en la palabra en Corintios, dice que Dios se agradó de lo más vil y despreciable de este mundo para avergonzar la sabiduría de los sabios. ¿Cuáles sabios? Aquellas personas que hoy por hoy están, se creen, se autodominan, tal vez los pastores de los pastores, apóstoles, profetas. Recordemos cómo vivieron ellos en sus vidas. Recordemos cómo murieron. Jesucristo mismo en la pobreza, pero murió en la pobreza terrenal, se puede decir, pero una grandeza. Era millonario en el espíritu. Él nos iba a dar una vida eterna, una vida llena de vida. Y hoy por hoy nosotros somos justificados por Él, santificados por su amor, por su sangre, por su misericordia, y seremos glorificados en un futuro igualmente por su misericordia y su amor. Pero vienen a ti personas que te venden un evangelio humanístico. Si tú andas en pecado, si andas haciendo cosas malas, no te dicen nada. Simplemente te dicen que vengas y diezmes y des tu ofrenda y Dios te va a perdonar. Hoy por hoy hay pastores que se han denominado también apóstoles, profetas. ¿Para qué? ¿Para acumular riquezas? Todos estaremos presentes delante de Dios. Ni aun Pablo, siendo el apóstol, como él dijo: yo soy el último de los apóstoles, como un abortivo, él dijo: yo soy un siervo inútil. Esos somos nosotros, los que llevamos la verdadera palabra de Dios. No podemos jactarnos de ser más de lo que Dios piensa de nosotros. Pero estas personas son millonarias. Hoy por hoy hacen milagros, que han hecho milagros, que tienen muchas iglesias llenas de miles de personas. Ojo, nosotros los verdaderos hijos de Dios no nos guiamos por milagros. No digo que no existan los milagros, nos guiamos por fe, porque Jesucristo mismo en su tiempo hizo milagros, curó a enfermos, resucitó a muertos, tantos milagros. Pero aún así, muchas de esas ciudades por las que Jesús iba no se convirtieron de sus pecados. Entonces ahí nos da a decir: nosotros nos guiamos es por fe, por la gracia. Nosotros vivimos en el tiempo de la gracia. Perdón. En este tiempo que Dios ha extendido sus brazos para extendernos su misericordia. Vamos ahora sí
pues abriendo este preámbulo, vamos a la palabra de Dios, a Mateo 7:24. Busquemos en la palabra de Dios Mateo 7:24. Nos dice la palabra de Dios. Aquí nos habla también del 7:21. Nos dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Miren, la palabra de Dios es directa. Muchas personas hoy por hoy dicen: va a haber una campaña de sanidad, va a haber una campaña de milagros, y van. También Satanás puede hacer milagros. No olvidemos que cuando Jesús estaba siendo tentado en el desierto, Satanás se le apareció como ángel de luz. Pero Jesús también le dijo, cuando le dijo que transforme la roca en pan, Jesús le dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y no tentarás al Señor tu Dios. Aquí podemos ver que hay personas que conocen de Dios y evidentemente, dice, muchos en su día, aquel día, dirán: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. La palabra profetizar quiere decir predicar. En el hebreo viene de la palabra predicar. ¿Sí? ¿Qué hacían los profetas en el Antiguo Testamento? Eran profetas, eran personas que proclamaban un juicio de Dios a las naciones. Y muchos de ellos murieron en la pobreza, recordemos. No como ahora. Tienen sus mega iglesias, sus jets privados, cobran sumas exuberantes. Recordemos eso, ¿sí? Y también dice: y en tu nombre echamos fuera demonios. También va a haber personas que van a echar demonios. Dice aquí la palabra de Dios: y en tu nombre hicimos muchos milagros. Porque las personas que no conocen al verdadero Dios, al verdadero Jesús de la Biblia, están buscando eso, emocionalismo, milagros. Pero eso no te garantiza que tú vayas a ser salvo. Lo único que te garantiza es reconocer que Jesucristo murió en la cruz, que su sangre preciosa fue derramada y nos perdonó de nuestros pecados. Y ahora hemos sido sellados por el Espíritu Santo como hijos de Dios. Ya no somos parte de la creación, ahora somos llamados hijos de Dios. En esto hace referencia: Pablo no murió por tus pecados, María no murió el Papa, no murió nadie. El único que murió en la cruz fue Jesús. Él derramó su preciosa sangre por nosotros, Jesucristo. Vamos a seguir. También dice en el versículo 24, hagamos una connotación aquí. Pues las personas sí, en verdad, harán milagros, harán muchas cosas, pero eso no te garantiza tu salvación. ¿Cómo te garantiza Dios tu salvación? En la intimidad con Dios, el crecer espiritual con Dios. ¿Y cómo tú creces espiritualmente? Cuando tú estudias la palabra de Dios. Ahí tú conoces en verdad si a la iglesia que estás asistiendo, sea de diferente denominación, en verdad es palabra de Dios. Y el Espíritu Santo mismo te dará el entendimiento. Y más abajo dice que todas estas personas van a estar en ese día, aquellos falsos profetas, aquellos falsos apóstoles, aquellos falsos predicadores, van a decirlo hasta el Señor, van a estar en ese momento, también lo van a reconocer, pero el Señor les va a decir: y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Wow, tremendo. Y nos hace también una reflexión también a todos los predicadores, a todos los pastores, que si estamos en verdad en sus caminos, o simplemente estamos haciendo la obra de Dios sin Dios. Tenemos que ponernos
en ese despertar, en ese contexto de si lo que yo estoy haciendo en verdad lo estoy haciendo para Dios o solamente lo estoy haciendo para mi propio egocentrismo, para mi propio orgullo. Recapacitemos. Y por eso hoy por hoy vemos cómo está caotizado el mundo, porque nos hemos olvidado del primer amor. Nos hemos olvidado de aquel amor que nos guarda, de aquel amor que nos libró de la muerte eterna, de Jesucristo. Y hoy por hoy, las potencias mundiales, los presidentes de todos los mundos están ahí, están en una controversia. Cuando el Ministerio de Salud no sabe qué hacer, cuando el mundo se frena como lo ha hecho ahora, estamos como en los tiempos de Noé. Muchos de los verdaderos pastores están predicando la sana doctrina, pero muchos van a decir, estos están locos, estos no saben qué dicen. Pero así mismo dice Pablo, que para los que están perdidos en el mundo, la palabra, la cruz es locura. Entonces prefiero estar loco predicando la palabra de Dios que ser loco apartado del amor de Dios. Pues el Señor nos llama ahora para que entremos en una intimidad personal y busquemos el verdadero amor, el amor que Él nos llena, porque Él murió por nosotros, a que aún siendo pecadores, Él murió por nosotros. Nos dice la palabra de Dios en el versículo 24 de Mateo 7, cualquiera pues que oyere estas palabras, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero a cualquiera que oyere mis palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Muchas de las personas te enseñan la palabra, pero son meros religiosos, son meras personas que buscan solo lucrarse de la palabra de Dios, buscan el cash, y la vida de los hermanos no les interesa. En los problemas que estamos pasando, aquellos pastores dicen, mira, estamos pasando problemas, pero vengan acá y ofrenden y diezmen, no se preocupan del amor, de la necesidad que está pasando la otra persona, el hermano. No es solo decir, hermano, que Dios te bendiga, sino que también si tienes la posibilidad de ayudar, poder ayudar, aunque sea con una librita de azúcar al hermano, una librita de arroz al hermano. Ahí también se ve reflejado el amor de los verdaderos cristianos. No solo de palabras, no solo de boca, sino también de hechos. Y muchas veces estamos buscando las cosas primero. Voy a la iglesia, pero si es que me ayudan, yo voy a la iglesia. Si yo veo un milagro, yo voy a la iglesia. No es eso, hermanos. No es eso lo que Dios desea que hagamos. Dios nos está en este tiempo nos está reprendiendo por todas las cosas, atrocidades que la humanidad ha hecho en contra de Dios. Y esto es algo mínimo, con lo que se va a venir. Porque en la palabra de Dios Jesús dice que se oirán rumores de guerras y de enfermedad y de terremotos y de tantas cosas. Pero esto no es el final. Si en este momento ya que han muerto muchas personas, el mundo está caotizado, las personas que no tienen esa confianza que si mueren, ¿dónde van a vivir la eternidad? Estamos preocupados. Y solo es una célula, ni es una célula como los científicos lo han dicho.
es algo pequeñito. Y que Dios está llamando la atención de todo el mundo para que nos volvamos al verdadero camino de Dios. Sigamos en la palabra, dice Marcos 12, el libro de Marcos 12, 28 al 31. Debemos recordar que Dios en todo tiempo es bueno, conforme la palabra de Dios y su voluntad. Marcos 12, 28 al 31 nos dice: acercándose uno de los escribas eran aquellas personas que transcribían la palabra de Dios, pero como se puede decir, una secta en ese tiempo. Vivían también dentro del templo o afuera, porque habían los escribas y los fariseos. Los fariseos eran aquellos que interpretaban la ley. Los escribas eran aquellos que transcribían y también tenían conocimiento de la palabra de Dios. Acercándose uno de los escribas que le había oído disputar y sabía que les hablaba, respondió y dijo: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y Jesús le respondió: oh Israel, el Señor, nuestro Dios, el Señor uno es. Ese es el primer gran mandamiento, y que muchos, la humanidad entera, se ha olvidado, como en los tiempos de Noé. Y el segundo dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento, con promesa. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. De estos dos mandamientos viene toda la ley. La ley cuando Dios le dio en el monte del Sinaí a Moisés. De estos dos mandamientos viene también todos los demás mandamientos. Porque si tú amas a tu prójimo, no vas a robar. Si tú amas a tu prójimo, no vas a estar con la mujer de tu prójimo. Si tú amas a tu prójimo, no vas a quitarle los bienes ajenos. No vas a matar. No vas a mentir. Y si amas primeramente también a Dios, no vas a hacer todas estas cosas. Tenemos que volver a nuestro primer amor. Si una iglesia cristiana se llama ser cristiana y no veo por mis hermanos, por la necesidad, debemos dudar si que en verdad está predicando la palabra de Dios. Si una iglesia cristiana o pastores ven en necesidad que hoy por hoy están pasando nuestros hermanos y no sacamos, si tienen la posibilidad, muchos pastores que tienen dinero en los bancos, veo que mi hermano se está muriendo del hambre y no, aunque sea, no compro una libra de arroz para mis hermanos de la comunidad cristiana. Debemos ponernos a pensar si en verdad a la iglesia que estoy asistiendo es una iglesia basada y fomentada en la palabra de Dios, porque aquí Jesucristo nos dice que ames a tu hermano. Y si en vez de ayudar estoy yo pidiendo primeramente dinero, primeramente diezmos, primeramente para que ofrenden a la iglesia y solo llenar la alcancía bancaria, y cuando estamos en necesidad no saco de ahí para ayudar a mis demás hermanos, estamos cayendo en el error de buscar un evangelio no conforme a la palabra de Dios. Y debemos ahí ver si es que en verdad a la iglesia que estoy asistiendo o el pastor que me está dando la palabra está haciendo esto. Porque dice que en aquellos días también, cuando la iglesia de Jerusalén estaba en problemas, Pablo iba por sus viajes recogiendo una ofrenda para llevar a la iglesia principal, para la necesidad de los enfermos, para la necesidad de las viudas y para la necesidad de aquellos que no tenían. Debemos ponernos a ver a pensar hoy por hoy, ¿dónde están aquellas personas, aquellos grandes apóstoles, grandes pastores que tienen muchas iglesias llenas de muchas personas? Si es que salen,
¿Dónde está aquella palabra, aquella iglesia verdadera? Pero hay muchas personas. Dice que la palabra de Dios dice que a los que predicamos la verdad nos perseguirán, nos verán con malos ojos, porque nosotros no somos de este mundo. Dijo el Señor, nosotros tenemos una identidad, la identidad de Jesucristo. Nosotros partiremos de este mundo para estar en la presencia de Dios. Porque dijo también, Pablo dice que, Pedro dice, si yo quisiera agradar al mundo no sería siervo de Cristo. Y han caído en el error muchos pastores, muchos predicadores, en agradar al mundo para agradar y sacar beneficio del mundo, pero olvidándome de la palabra de Dios. Nos sigue diciendo en la palabra de Dios en Ezequiel 18:4. Ezequiel 18:4. En el Antiguo Testamento, en Ezequiel 18:4, la palabra de Dios nos dice: he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así como el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Y el hombre que fue justo e hiciere según el decreto y la justicia de Dios, estará en la presencia del Eterno. Muchas veces nos enseñan que si yo tengo mi hijo, lo que yo hice va a traspasar por generación en generación. Es una manera muy cogida al azar del estudio de la palabra de Dios. Otro día enfatizaremos eso y buscaremos la realidad. ¿Para quién va dirigido eso? Pero aquí dice que el alma, tanto el alma del Padre y del Hijo, la pertenece a Dios. Y ciertamente el alma que pecare, esa verdaderamente morirá. Podemos ver con el rey David. David fue el amigo de Dios, tuvo un corazón agradable ante los ojos de Dios, pero cayó en un tiempo en pecado con Betsabé. Y vino el reino que Dios le dio, se vino a un poco a mermar, a temblar el reino que el Señor le dio. Pero después lo confirma con Salomón. Y Salomón fue el hombre más sabio de la Biblia, pero al último él también cayó en apostasía y dejó el mandamiento de Dios, dejó su primer amor. Estaba estudiando y en Isaías 26:20, Isaías 26:20 nos dice la palabra de Dios. Estamos en el año 2020, ayer era 26 del mes que llevamos, y la palabra nos dice en Isaías 26:20: anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, porque aún por un momento, en tanto que pase la indignación, porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más sus muertos. Wow, tremenda palabra que el Señor nos dice en esta mañana. Muchos matemáticos, muchos estadistas, muchos eruditos, también la palabra es una palabra profética tremenda, pero en sí, la palabra, yo tengo en la palabra de Dios, que ya está escrita, tengo las profecías que ya dijo Jesucristo, que dijeron los profetas. Yo no necesito ir a los gurús, no necesito ir a los demás profetas,
No necesito ir a ninguna persona a mí a que me diga qué es lo que me va a pasar a futuro. Porque aquí en la palabra de Dios tengo todo. La palabra de Dios es la palabra profética más fidedigna en el mundo. Hay aquellos que la niegan, ellos darán cuentas a Dios. Dice también en la palabra de Dios en Juan 11:25. Juan 11:25 nos dice: tenemos que siempre estar atentos al llamado de Dios. Y este es un llamado de Dios. Este es un llamado en el que Dios nos llama al arrepentimiento a todos. Y le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Gracias Dios, gracias amado Padre por tu palabra. Nosotros, las personas que hemos conocido del Señor, nacemos 2 veces y morimos 1 vez. ¿Por qué? Porque nacemos en la parte carnal y nacemos cuando conocemos de Jesucristo, que es un doble nacimiento. Pero aquellas personas que no tienen a Jesús mueren 2 veces. Mueren en la parte carnal y en la parte espiritual por la eternidad. Y van a estar en este lugar de tormento, en el infierno, y después en el lago de fuego, que también va a estar ahí, también ya Satanás y todos sus demonios, y el falso profeta y el anticristo, que lo hemos de estudiar en otros capítulos después. Pero aquí el Señor nos dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Wow, tremendo. Como cuando estuvo Jesús con los 2 ladrones, el uno le refutaba y el otro reconoció su condición de pecador y le dijo: Jesús, te digo que en este mismo día estarás conmigo en el paraíso. Wow, tremenda declaración. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Amén. Jesús nos dice también en Juan 14:6. Juan 14:6 está un poquito más adelante. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Aquí Jesús nos está diciendo que nadie llega al Padre si no es por medio de Él. Muchas veces he tenido conversaciones y disputas con las personas, con testigos de Jehová, adventistas, judíos ortodoxos, católicos. He ido llevándoles la palabra de Dios y hemos tenido debates, y muchas veces, y el Señor está viéndome, muchas veces estas personas salen enojadas. ¿Por qué? Porque no pueden, una persona que está en mentira no puede estar diciendo que esa persona tiene la realidad. Cuando la realidad de la palabra le confronta, salen enojados. He estado a veces 1 hora y 20 teniendo estas controversias con las personas. La palabra no es para pelear ni discutir. Lo que simplemente es tratando de decirles la verdad de la palabra de Dios. Y aquí Jesús nos dice: y yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Tremendo. Para acotar esto, vámonos también al libro de Hebreos 10, del 19 al 20. Busquemos en nuestra Biblia, Hebreos 10, 19, 20. Amén, gloria a Dios. Dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió, tras el velo, esto es el velo de su carne,
Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero y en plena fe. También purifiquemos nuestros corazones de la mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Dice la palabra de Dios que Él es el único camino, la verdad y la vida. El único que murió en la cruz fue nuestro Señor Jesucristo. El único que derramó la sangre es Jesús. No fue San Pedro, San Pablo, San Santiago, no fue María, es Jesucristo. Al transcurso vamos a comenzar a hacer estudios y vamos a profundizar en la palabra. No estoy yendo en contra de ninguna religión, de ninguna ideología de la palabra de Dios. Simplemente te estoy diciendo que si tú estás viviendo una vida sin Dios y sin Jesucristo y sin el Espíritu Santo, pero que te dice la Biblia, no la persona, vuelve a casa. El Señor en este momento te dice que vuelvas a casa. El Señor te llama para que tengas una relación íntima. Ojo, nosotros los que somos hijos del Altísimo, hemos sido parte de su vida y somos, como dice la palabra de Dios, somos cristianos. Nosotros ya no tenemos una religión, tenemos una relación personal con Jesucristo que es muy diferente. Bueno, mis hermanos, no me queda más que darles un saludo a todos ustedes y que yo lo único que he hecho es predicar la palabra de Dios, predicar lo que en su santo mandamiento nos dice. Estaremos viéndonos en otro momento para seguir estudiando la palabra de Dios. Si tienes alguna duda, nosotros trabajamos el ministerio Camino de Vida. Simplemente es que tú llegas al arrepentimiento y conozcas al Señor, tu Dios, como yo también lo conocí. En algún momento las personas que me conocen saben mi testimonio, saben de dónde el Señor me sacó, y hoy estoy para hacer su voluntad, conocer su verdad. Yo no busco títulos, porque los títulos para Dios no le sirven. Seas llamado pastor, profeta, apóstol, de apóstoles, seas llamado lo que sea, si no estás en una relación personal con el eterno Creador, no estás en una relación personal con Jesucristo, Él, como lo leímos, Él te dirá en ese momento: apártate de mí, hacedor de maldad. Simplemente, como dijo Pablo, yo soy un siervo inútil, que simplemente llevo la palabra de Dios. Ese es el título que nos debemos colgar: siervos inútiles. ¿Qué estamos haciendo por los demás? ¿Qué estamos haciendo por aquellos que no conocen la palabra de Dios? ¿Qué estamos haciendo por las personas que todavía siguen en el mundo del alcohol, de la droga? Aquellas mujeres que están en la prostitución, aquellos hermanos que hoy por hoy están afuera muriendo por esta pandemia. ¿Y qué estamos haciendo también? Si yo sé que algún hermano tiene necesidad, como pastores, ¿qué están haciendo? Solo llamarte a la reflexión, pastor. Solo llamarte a la reflexión. Aquellas personas que estamos en el ministerio, de alguna manera poder ayudar a aquellas personas que lo necesitan. Amén. Bueno, me despido. El tiempo ha pasado, pero ha sido un tiempo agradable. Ha sido un tiempo lleno de bendición, y espero que encuentres el verdadero camino que es Jesucristo. Ningún hombre, quiero que se te quede en la mente, ninguna persona, ningún hombre, nadie, ni en ninguna religión,
ni dijo yo soy el camino, la verdad y la vida. Ni en ningún libro que tampoco yo también igual he estudiado, dijo yo partiré, pero también regresaré a llevar a ese remanente. Regresaré para que estés a mi lado. Ningún hombre que ha caminado por esta tierra lo ha dicho. Jesucristo lo dijo. Jesucristo es la verdad, Jesucristo es el camino y la vida. Un abrazo, un saludo a todos ustedes y que Dios los bendiga. Estaremos en otra oportunidad pasando el mensaje, asimismo estudiando la palabra y también haciendo cortos también de la palabra de Dios. Te saludo, Carlos Paredes. Somos del ministerio Vuelve a Casa, y que Dios te bendiga y derrame sobre ti, sobre tu familia, sobre tu vida y tu salud muchas bendiciones. Busca la verdad, vuelve a casa. Estamos gustosos en poder predicar la palabra de Dios y oremos para que todo esto pase, esta pandemia mundial que nos está atacando, y quédate en casa. Y si puedes ayudar a tu hermano, ayúdalo. Amén. Gloria a Dios. Un abrazo desde Ecuador, desde Quito, Ecuador. Te saludamos una vez más. Bendiciones.